Quiero compartir con ustedes hoy y quiero que pensemos en dos asuntos muy importantes que es para toda la humanidad. El primero que quiero que pensemos es, ¿crees en la vida eterna? Y cuando pensemos en la vida eterna, yo necesito que pienses, vida eterna significa vida después de la muerte. Para muchas personas, vida después de la muerte pudiera significar muchos pensamientos en la mente del ser humano y puede traer algunas confusiones. Versus para otros es el camino hacia la vida eterna, se encuentra en Jesús, es lo que el cristiano o el creyente cree. Ahora, permítanme por un momento traer a su conciencia un evento histórico hace más de 2000 años que cambió todo el pensamiento de la humanidad. Este evento fue la crucifixión de Jesús. Y justo en este evento vamos a analizar qué ocurrió y cómo eso trajo un nuevo orden de pensamiento a nuestra humanidad. La pregunta que nos debemos hacer para entender la crucifixión es ¿quién es Jesús? Para unos, Jesús fue un buen hombre. Para otros, Jesús fue un profeta, así como Elías o un libertador como Moisés. Pero para otros, los íntimos, los discípulos íntimos, en una ocasión le preguntan, ¿quién es Jesús? Y le dijeron, tú eres el Salvador del mundo. En otras palabras, Él es el enviado de Dios, el cual traía y abría la puerta hacia esa vida eterna. Entonces yo te pido que hoy consideremos, así como lo consideró Juan en su evangelio, que la vida eterna comienza con una relación con Dios, que dura para siempre. Y precisamente el segundo asunto que hoy quiero discutir contigo es entonces cómo alcanzar esa vida eterna. Hay 3 pensamientos populares para saber cómo alcanzar esa vida eterna. Y hoy quiero discutir con ustedes esos 3 pensamientos y el número 1 son las obras. Hay personas que piensan que por medio de las obras pueden alcanzar vida eterna. Esto significa que al final de nuestros días creemos que las cosas que hacemos bien van a superar las cosas que hicimos mal. El segundo círculo habla de las obras más Cristo. Esto lo que quiere decir es que Cristo hizo algo en la cruz del Calvario y que ahora a mí me toca hacer algo adicional. Esto es un pensamiento relativista. Y el tercero es Cristo, lo cual implica que Cristo en la cruz fue suficiente. Entonces, esto sería para el creyente una verdad absoluta. Pero te propongo que lo pensemos acerca de unos testigos. Esto le llamamos los testigos oculares, personas que estuvieron en el lugar de los hechos y pudieron experimentar lo que Jesús experimentó, pero sus vidas fueron transformadas. ¿Quiénes son estos testigos? Simón de Cirene. El segundo fueron 2 criminales que estuvieron en el lugar de los hechos, pero en esta vez crucificados por sus delitos. El tercero es un jefe de soldados. El cuarto son unas multitudes. Y el quinto son los seguidores de Jesús. Ahora, yo quiero que veamos estos testigos de la cruz como personas que conocieron a Jesús. Algunos de ellos los conocieron porque lo quisieron conocer, otros fue inevitable cruzarse con la cruz y sus vidas fueron transformadas. Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 49. Y quiero traer un trasfondo histórico para poder entender estos witnesses, estos testigos, y ver qué ellos vieron en ese momento de la crucifixión que nos pueden ayudar a entender más con claridad lo que nosotros deberíamos entender en este tiempo. Y esa es la palabra del Señor en el versículo 44, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los que conocían a Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Los primeros testigos que queremos hablar es Simón. Permítanme decirles que Simón no se encuentra en este texto bíblico, se encuentra un poco adelante, o antes, quisiera decir.
Pero resulta que Simón, dice que era Simón de Cirene, porque Cirene es un país, o en aquel momento era un país al norte de África. Esto es lo que es actualmente Libia, pudiéramos decirlo para ponerle un punto geográfico. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a Simón? Es que Simón no era de ese lugar. En otras palabras, Simón fue a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de las Pascuas. Y estando allí en Jerusalén, se encuentra con el proceso de crucifixión. Y es allí donde Simón, sin saberlo, fue el seleccionado por un soldado para que él cargase la cruz de Jesús. Permítanme decirles que la cruz de Jesús él la tuvo que cargar porque fue tan brutal el suceso de crucifixión para Jesús que Jesús no pudo hacerlo y escogieron a Simón para que lo ayudara a cargar su cruz. Se le obligó a Simón a cargar una cruz que él no escogió cargarla. Pero vemos que la tradición nos dice que una vez ocurre este suceso, Simón vuelve otra vez a África, predica el evangelio, porque es imposible cruzarse con la cruz sin que ocurra un cambio en tu vida. Este es el primer testigo del cual quiero, ¿verdad?, traer a tu conciencia. El segundo testigo son dos criminales. Dice la palabra del Señor que estos dos criminales, uno de ellos se burla y le dice a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal lo reprende y le dice: no, estamos al punto de la muerte y todavía no te arrepientes. Estoy parafraseando un poco la escritura. Y le dice: Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y en ese momento, por causa de reconocer a Jesús, Jesús le dijo: a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Piense por un momento en este segundo testigo. Por reconocer a Cristo, de un camino de oscuridad y un destino de oscuridad, cambia a un destino de paraíso. El tercer testigo, dice las Escrituras, que fue a un soldado romano. Este soldado romano vio todo lo sucedido antes, durante y después de la cruz, o el proceso de crucifixión. Pero la palabra enseña que al final, y es del cual leímos, él pudo glorificar a Dios. En otras palabras, él pudo reconocer que ese hombre que estaba siendo crucificado en aquella cruz del Calvario realmente era el Hijo de Dios y que en él había un cumplimiento para la humanidad. El cuarto testigo fueron las multitudes. Me llama la atención porque las multitudes estaban confundidas. Ellas estaban horrorizadas. Ellas se golpeaban el pecho. Esto significa que tenían dolor en su corazón. Y resulta que tenían dolor en su corazón porque no sabían si habían tomado la mejor decisión. Porque en una ocasión ellos estaban viendo a Jesús hacer milagros, pero en otra ocasión estaban clamando para que lo crucificaran. Y en ese momento la multitud se confundió. Esto habla del mundo que vive en confusión y que vive con heridas en sus corazones por no reconocer la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. El último testigo fueron los seguidores de Cristo. Estos seguidores anduvieron con Jesús. Pero en un momento dado dice que ellos miraban de lejos. Yo quiero traer a tu conciencia que mirar de lejos, cuando a veces nos quedamos fijamente mirando de lejos, muchas preguntas vienen a la mente y no hay contestación. ¿Te ha pasado? En algún momento dado te has quedado mirando y no has tenido respuesta. Ahí se encontraban los discípulos de Jesús y los seguidores. Resulta que al final de los caminos o al final del tiempo, ellos pudieron ver a ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, luego crucificado. Entonces ellos tuvieron la esperanza de que Jesús sí cumpliría lo que un día dijo que iba a ocurrir. Estos 5 testigos nos enseñan, estos 5 testigos de la cruz nos enseñan cuál debería ser nuestra mirada hacia nuestra vida eterna. Te pregunto, ¿qué crees hoy en la vida eterna? ¿Crees que la cruz es suficiente? Yo quiero preguntarte nuevamente, ¿crees en la vida eterna? Quiero preguntarte, ¿cómo crees que esa vida eterna se hace real en tu vida? Para esto quiero traer los 3 círculos que hemos estado mirando acerca de los pensamientos populares. Y el primer círculo habla de las obras. Las obras, en este caso,
es pensar que aún la muerte de Cristo y en la cruz del Calvario, como fue tan atroz y cruel, pensar que no fue suficiente. Entonces, en este pensamiento tengo mucho temor, porque pensar que Cristo no fue suficiente en esa cruz, como piensan las obras, que yo tengo que hacer algo para alcanzar esa vida eterna, entonces es no entender el valor y el significado real de esa cruz. El segundo es las obras más Cristo. Y en este caso es cuando entendemos que Cristo hizo algo y ahora yo necesito hacer algo adicional. El problema de hacer algo adicional es que yo no sé cuándo yo he hecho lo suficiente para alcanzar esa vida eterna. En este punto donde se encuentran personas que no saben que no entienden cómo ellos pueden saber si son realmente salvos o no son salvos, no tienen vida eterna. Pero el tercero es Cristo. Y aquí, este punto quiero simplemente puntualizarlo. Y es que en Cristo es cuando yo entiendo que la obra de Él en la cruz fue suficiente. Cuando yo entiendo que Cristo fue suficiente. Cuando yo entiendo que Él es suficiente. Algo que me llama la atención de todos los witnesses, de todos los testigos, fue lo siguiente. Y algo que yo quiero traer a tu memoria antes de despedirnos hoy de este lugar y quiero que te lleves como pensamiento, es que estos testigos fueron transformados. Su manera de pensar fue transformada. Y yo espero que a partir de hoy, tu forma de pensar acerca de la cruz sea transformada. Romanos capítulo 12, versículo 12, escrito está: no os moldéis a este mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunto, ¿crees en la vida eterna? ¿Crees que la cruz es suficiente? Si lo crees, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Gracias porque como aquel hombre criminal que estuvo a punto de llegar a la oscuridad, pero tuvo un reconocimiento y por causa de reconocerte, tú le abriste la puerta a una vida eterna. Yo te pido para que hoy, los que estamos aquí reunidos, podamos entender que si reconocemos a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra manera de pensar va a ser diferente. Nuestra manera de actuar va a ser diferente. Porque como Juan dijo en su evangelio, hoy comienza una relación con Dios que dura para siempre. Esa para nosotros es nuestra vida eterna, Señor. Que te podamos conocer a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Hijo amado tuyo. Gracias, Señor, porque creo que dije lo que me dijiste que dijera. Y gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien tocas y transformas las vidas hoy en este lugar. En el nombre de Jesús.